Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de temas de actualidad en las cuales abordamos temas relacionados con el teletrabajo, la Unión Europea, el liderazgo femenino, la sanidad en tiempos de COVID. Hoy hablamos con don Ernest Kingles, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster de la ISE Business School, vicepresidente de Fomento del Treball Nacional y presidente de la Comisión Internacional, ex vicepresidente de Epson Europa y exdirector general de Epson en Francia, España y Portugal. Senior Partner en Closa, firma internacional especializada en la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y patrimonios en las áreas de finanzas corporativas y gestión de activos. Actualmente es una de las firmas referentes más importantes del mercado español de fusiones y adquisiciones, con más de 750 transacciones cerradas con éxito. Buenos días, señor Kingles. Le agradecemos que nos acompañe hoy. Muy buenos días. Como hemos podido observar, nuestra cadena de suministros está muy internacionalizada y esto ha creado una problemática mayor de la que nos podíamos imaginar. ¿Esta situación cómo nos afecta? Bueno, yo creo que nos afecta evidentemente con una falta de suministros en nuestras cadenas productivas y en nuestras cadenas de valor. Yo creo que el concepto de la globalización en su momento lo llevamos al extremo y ahora nos hemos dado cuenta un poquito de que hay que ponderarlo y que si algo hemos aprendido de toda esta crisis de suministros que viene causada por el COVID y sobre todo porque desde el punto de vista logístico hubo un desajuste entre el cierre de las factorías y los medios productivos en Asia y el cierre de las fábricas y los medios productivos en la parte más occidental del mundo, en Estados Unidos y en Europa. Se produjo por ese hecho, pero nos hemos dado cuenta que esta situación nos genera grandes oportunidades y es que nos debemos replantear el reindustrializar Europa y el reindustrializar pues la parte occidental del mundo. No podemos ser tan dependientes de los long runs productivos que nos llegan de Asia. Es decir, creo que de todo lo negativo siempre hay cosas positivas que aprender y esa es una de ellas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo nos afecta? Tu pregunta es ¿cómo nos afecta? Nos afecta en positivo, pues nos hace reflexionar en que tenemos la oportunidad de reindustrializar Europa, de hacerlo con mucho valor, de robotizar, de apelar a los principios de la industria 4.0, que creo que debe ser el futuro para España como país, para Europa como gran región de influencia económica mundial y para todo el mundo occidental. Perfecto. ¿Y en qué escenario nos encontramos tras la problemática que se nos plantea por la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, esta es una situación que se ha alargado durante muchos años, durante los últimos 10 años, y que no hemos sabido prever adecuadamente, seguramente. Ahora es fácil decirlo. Tampoco sabemos cuánto va a durar todo este conflicto y cuáles van a ser las consecuencias. Rusia debía haber sido, si no hubiese sido una autarquía y un modelo no democrático como el que vive Rusia, debía haber sido un aliado natural de la Unión Europea. Pero lamentablemente esto no se ha producido, no es así. Ucrania, junto con la pequeña Rusia, con Bielorrusia, forman parte de los países de influencia de Rusia y debemos ser capaces de encontrar una solución. Ucrania es un país mucho más avanzado y mucho más occidentalizado que Rusia y que Bielorrusia. Estaban aproximando mucho a los países de la Unión Europea y eso era muy positivo. Es un país muy rico desde el punto de vista de materias primeras, de materias primas, de materias que son esenciales. Es riquísimo desde el punto de vista pues, de algo tan esencial como son los cereales. Nosotros somos un país ganadero y los cereales vienen en su mayoría de Rusia, pero eso afecta pues, a muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, somos un país de cerveza, de cañita, ¿no? Pues es esencial la importación de cereal que llega de Ucrania. Tendrá impactos y yo espero que sean los menos posibles. Espero que la guerra se pare. Nosotros, como Fomento del Treball, por un lado, y como Close, todas las compañías en las que yo estoy involucrado, pues
apoyamos 100% las medidas de la Unión Europea, apoyamos 100% las decisiones de la OTAN y lo único que queremos es que pare la guerra, que las partes se sienten, que lleguen a un acuerdo y que eso contribuya al buen equilibrio interno en Ucrania y sobre todo a la estabilidad dentro de la Unión Europea, que es nuestro mercado y nuestros socios naturales desde el punto de vista económico y democrático. Perfecto. Y al margen de lo que hemos estado comentando hasta ahora, yo quería aprovechar y preguntarle lo siguiente. En España se ha comentado que existe cierta problemática para potenciar o hacer crecer las empresas. Usted, que precisamente está muy metido en el tema del crecimiento de las empresas, ¿qué consejos podría ofrecer a quien quiera potenciar o hacer crecer su empresa o cómo se pueden preparar las empresas para que crezcan? Pues muchas preguntas en una, ¿eh? A ver, nosotros siempre hemos defendido, y me pongo ahora más el sombrero o el rol de la patronal, de Foment del Treball, siempre hemos defendido que las empresas españolas y catalanas en particular nos gusta impulsarlas y que aumenten tamaño, porque eso las hace más competitivas, las hace más fácilmente internacionalizables. Hemos visto que en la crisis de 2008 y ahora también en el post-COVID, en los primeros sectores que han arrancado económicamente desde el punto de vista de crecimiento empresarial han sido las empresas precisamente que eran activamente exportadoras. En Cataluña, por dar un dato, tenemos casi 18.000 empresas que regularmente exportan y eso representa casi el 30% total de España. Y por lo tanto, nosotros queremos dar un paso más y apostamos por un modelo en que la empresa española y la empresa catalana en general sea capaz no solo de exportar, sino también de invertir fuera y de generar headquarters de valor añadido pues en Cataluña en nuestro caso o en España en general, ¿no? Por lo tanto, el tamaño sí que importa en el mundo empresarial, porque te hace más efectivo, más competitivo y con capacidad de asociarte o de buscar crecimientos no solo orgánicos, sino también inorgánicos, es decir, comprar otras compañías. Y a eso se dedica mucho los bancos de inversiones como Closa o como otros que existen en España, ¿no? Por lo tanto, sí al crecimiento y al aumentar tamaño de las empresas, sí a reivindicar el rol del empresario, y sobre todo en Cataluña y en España en general debemos ser muy estrictos en reivindicar y en positivizar el papel de las empresas y de los empresarios. Hemos tenido la fortuna, por ejemplo, aquí en Cataluña, que el Parlamento catalán, a pesar de todas las circunstancias de contexto que nos rodean, ha sido capaz de identificar un día dedicado al empresario. Tenemos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de las 1000 cosas que celebramos y por fin hemos conseguido también reivindicar el papel de la empresaria y del empresario y que haya un día pues para dar valor y poner en valor el trabajo de la gente emprendedora y de gente que tiene como ambición el generar valor en su entorno y generar valor para los demás y para sí mismo, pues es parte del cometido del empresario. Perfecto, pues muchas gracias, señor Kingles, por acompañarnos. Además, aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a que entren a nuestros canales de YouTube y que vean alguno de los muchos otros vídeos que tenemos disponibles, que de todos podemos aprender mucho. De nuevo, agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Muchísimas gracias.